Buen día, estimados estudiantes. Vamos a continuar entonces con los últimos dos componentes del análisis de situación de salud, que son los indicadores epidemiológicos y los de red de servicios de salud, que vamos a describir brevemente. Entonces, por supuesto, la epidemiología es una disciplina científica del área de la salud pública que estudia la distribución, frecuencia y los factores determinantes de los problemas de salud existentes en poblaciones humanas. Es lo que conocemos entonces como indicadores epidemiológicos, y que nosotros desde el punto de vista conceptual vamos a trabajar en detalle a partir de la unidad número 2 de salud pública. Sin embargo, aquí vamos a describir algunos indicadores brevemente, y ustedes van a tener que revisar, igual que los otros indicadores, toda la información que está disponible en las guías de la asignatura. Por supuesto, bueno, ¿cómo está determinado? ¿Cómo nosotros hemos en la asignatura descrito los indicadores? Lo hemos estructurado en indicadores básicos de salud, donde se encuentra la mortalidad materna y la mortalidad en la niñez, que vamos a explicar en esta clase, y los indicadores de morbilidad y mortalidad. Los específicos de mortalidad, entonces vamos a evaluar cuáles son las causas principales de mortalidad, y los indicadores específicos de morbilidad, es decir, los casos, las enfermedades. Comenzamos con los indicadores básicos de salud. Como ya hemos dicho en otras láminas, en otras clases, consideramos que los indicadores básicos de salud, dentro de los cuales está la mortalidad materna y la mortalidad en la niñez, que vamos a explicar en breve, los consideramos como indicadores básicos de salud porque son indicadores muy sensibles. Es decir, esto es una población que es muy sensible a las condiciones de salud en general de una comunidad o de un país en particular. Por ello, entonces, cuando estas tasas, digamos que empeoran, podemos hacer un análisis muy rápido de la condición de salud de ese país cuando observamos la evolución de estas tasas. Entonces aquí tenemos la tasa de mortalidad materna, que es la razón entre el número de muertes, ¿verdad? La división, pues, entre el número de muertes maternas en un determinado año y el número de nacidos vivos registrados para el mismo año, expresado por 100.000 nacidos vivos registrados para un determinado país, territorio o área geográfica, generalmente el mismo año. Entonces aquí hay varias cosas que debemos aclarar. El número de muertes maternas, la mortalidad materna, entonces es aquella defunción que ocurre como consecuencia del embarazo, del parto o del puerperio. El puerperio es el periodo después del parto, que es el periodo de reacomodo de todos los órganos, ¿verdad? Que fueron, digamos, empujados, ¿verdad? Hacia atrás y hacia arriba de la mujer para que pudiera caber el niño en el vientre materno. Entonces, para que esos órganos vuelvan otra vez a su lugar adecuado y puedan recuperar otra vez su funcionalidad completa, se requiere un cierto periodo. Es lo que algunas veces las abuelas dicen que es la cuarentena. Bueno, eso se conoce como el periodo de puerperio y es alrededor de 40 días. Eso dependerá de la madre, de la condición de la madre y de la condición de cómo haya sido el embarazo también. Lo otro que hay que aclarar aquí es lo de los nacidos vivos registrados. Ustedes, por ejemplo, pueden conseguir en la literatura que se divide entre los nacidos vivos. Aquí el registrado es, digamos que es una herencia que tenemos en Venezuela, sobre todo porque se hacía mención a los registros sanitarios de los nacimientos. Digamos que en los años 40, en los años 50, cuando se empezó a hacer el registro de los nacimientos en Venezuela, entonces se utilizaba la palabra nacidos vivos registrados para dar fe que eran los que se habían registrado específicamente. Por supuesto que en la actualidad se sigue utilizando el término, pero todos los niños que nacen son registrados. De hecho, incluso ahora, tanto es así que la nueva legislación incluso les confiere la partida de nacimiento al momento del nacimiento. Entonces reiteramos que la tasa de mortalidad materna es la división del número de funciones maternas entre los nacidos vivos registrados. ¿Y por qué entre los nacidos vivos? Porque no llevamos registro de las mujeres embarazadas, pero sí de los nacidos. Y se asume que una mujer da a luz un solo hijo. Evidentemente también hay nacimientos múltiples, pero esos son de la menor incidencia y con las estimaciones que se han hecho posteriores al registro de los nacidos se ha visto que realmente es poca la incidencia que tienen esos nacimientos múltiples en el cálculo de la tasa. Entonces la tasa termina siendo un buen indicador para medir condiciones de un territorio del país y esa es la manera como se calcula. Fíjense ustedes acá, nuevamente.
Evidentemente habrá diferencias entre los países y hacia lo interno del país. Vean ustedes, por ejemplo, Haití, una tasa de mortalidad materna de 340 defunciones de niños por cada 100.000 mujeres, ¿verdad? Perdón, por cada 100.000 nacidos vivos registrados, 340 defunciones maternas por cada 100.000 nacidos vivos registrados. Sin embargo, en el año 2000 la situación era mucho peor, porque pasó de 340 a 523. Mientras que, fíjense que, por ejemplo, en países como Canadá se ha mantenido alrededor del 4 y hasta el 7%. Vienen aumentando, hay unos aumentos aquí. En Venezuela también se observa, fíjense ustedes que tenían 60, 59 y pasó a 125. Evidentemente aquí hubo un impacto de la situación socioeconómica, como vean ustedes lo que decíamos de la sensibilidad de estos indicadores, perdón. Al haber un empeoramiento de las condiciones socioeconómicas termina impactando en estos indicadores, específicamente en la tasa de mortalidad infantil, perdón, en la tasa de mortalidad materna, aunque también en la infantil. Bien, la mortalidad en la niñez son todos estos indicadores que tenemos aquí. La tasa de mortalidad neonatal agrupa todos estos indicadores: la mortalidad neonatal, la mortalidad postneonatal, la mortalidad infantil, la mortalidad de niños de 1 a 4 años y la mortalidad de menores de 5 años. Recuerde que la tasa es una medida de resumen que se calcula dividiendo el número de veces que sucede un evento entre la población que es susceptible de sufrir el evento. Entonces la tasa de mortalidad neonatal son las defunciones ocurridas en niños menores de 28 días de nacido. ¿Divididas entre quién? ¿Quiénes son los que tienen menos de 28 días? Los recién nacidos. Por eso entonces esto se divide entre los nacidos vivos registrados del mismo año. La post-neonatal son aquellos que han llegado a alcanzar mayores de 28 días, pero tienen menos de un año. Y también se divide entre los nacidos vivos registrados. Todas se multiplican por 1000. Aunque en algunos casos ustedes pudieran conseguir en la literatura que hay tasas de mortalidad de menores de 5 años que se multiplican por 100.000. Por eso siempre es bueno revisar, leer bien cómo está calculado el indicador. Esta diferencia entre el número de muertes neonatales y posneonatales, ¿verdad? Incluso ya hay hasta una tasa de mortalidad neonatal temprana, que es menos de 8 días, y la mortalidad neonatal tardía, que es de 9 a 28 días. ¿Esto por qué? Porque bueno, la mortalidad neonatal está asociada más con el embarazo, es decir, complicaciones que ocurren en el niño, pero que provienen del embarazo. Y la mortalidad que está entre los 9 días y los 28 días puede deberse a el procedimiento del embarazo, es decir, algún instrumental que no estuvo bien o un mal manejo del equipo durante el parto. Por eso entonces es que se hace esta diferenciación. Mientras que después de los 28 días hasta el año, este es el periodo en el cual los niños están bajo el control del programa de atención materno-infantil y por ello entonces se hace esta diferenciación. Es decir, estas muertes ocurren generalmente como consecuencia de deficiencias en el sistema de salud. Estas también, pero están muy más asociadas en un caso a al embarazo y otras están asociadas al momento del nacimiento, que es el parto. Por eso se hace esta diferenciación. Aquí ya, entonces la mortalidad infantil, lo que es el resumen de estas dos, ¿verdad? Porque es menores de un año. Fíjense que aquí está de 28 a menos de 28 días, este es de 29 a menos de un año, y este resume todos los menores de un año. La de 1 a 4 ya también cambia un poco los factores que influyen en la mortalidad de esta población, y la menor de 5 años es la que los resume a todos, ¿verdad? Resume a todo lo que está acá. Esto también es importante que se lo aprendan porque esto lo vamos a trabajar en el laboratorio. Y aquí tenemos nuevamente países seleccionados de América. Vean ustedes la tasa de Haití, 139, bajó a 45 defunciones por cada 1000 nacidos vivos registrados. Mientras que Venezuela pasó de 39 a 13 en el año 2000, el quinquenio 2015-2020. Y países como Canadá, por ejemplo, pasaron de 12 a 4. Bueno, fíjense ustedes, disminuyeron en un tercio esa tasa, la llevaron a 4,9. Y por ejemplo Estados Unidos de 14,1 a 5,5 defunciones de niños menores de un año. Este es el caso de la mortalidad infantil, niños menores de un año por cada 100.000 nacidos vivos registrados aquí. ¿Ok? La tasa de mortalidad infantil en Venezuela, vean ustedes cómo de 1970, que era alrededor de 50 muertes infantiles por cada 100.000 nacidos registrados, disminuye hasta aproximadamente 18 defunciones por cada 1000 nacidos vivos registrados en el año 2000. Sin embargo, vean ustedes esta nueva lámina.
esa disminución no es constante, generalmente puede tener alteraciones. Entonces fíjense que nosotros cuando hacemos este análisis podemos decir que hay una disminución de la tasa de mortalidad infantil desde el año 1984 al año 2000, pasando de 20, casi 29%, casi 29 por mil nacidos vivos registrados a aproximadamente 18 por mil nacidos registrados. Sin embargo, podemos decir que hay tres puntos de inflexión. En el año 88, cuando llega a una primera disminución y hay como un repunte hasta el año 90, luego vuelve a disminuir con otro repunte hasta el año 94 y después de ahí comienza a disminuir de manera no lineal. Entonces fíjense que esta también es la manera como ustedes deben hacer los análisis de los indicadores. Eso lo vamos a hacer en el laboratorio. Y aquí tenemos otros indicadores, la tasa de mortalidad materna. Bueno, continuamos entonces con los indicadores de mortalidad. Cuando buscamos la mortalidad, ¿verdad? Lo que estamos hablando son de las defunciones. Fíjense que en la clase anterior hablábamos de las defunciones de manera general, sin discriminar alguno de estos que vamos a ver acá. ¿Por qué? Porque hablábamos de la mortalidad como un indicador demográfico. Su utilidad es solamente para decir en cuánto disminuye la población. Sin embargo, cuando hablamos de indicadores epidemiológicos, cuando llegamos a los indicadores epidemiológicos de mortalidad, de defunción, entonces podemos hablar por grupos de edad, por sexo, por causa. Es decir, podemos ser tan específicos como datos tengamos. Y ya vamos a explicar eso. Fíjense que nosotros pudiéramos, por ejemplo, calcular la tasa de mortalidad por cáncer de mama. Solamente necesitamos las defunciones por cáncer de mama. ¿Cuál sería la población expuesta aquí al riesgo? Ahora, fíjense lo que decíamos. Es el número de muertes específicas o el número de defunciones específicas entre la población expuesta. En el caso del cáncer de mama serían las mujeres. No podemos colocar toda la población, aunque también hay cáncer de mama en hombres. Entonces, en este caso, debemos ser más específicos. Pudiéramos calcular también la tasa de mortalidad por accidentes en varones de 30 a 34 años. ¿Qué accidentes? Todos los accidentes. Fíjense que si son todos los accidentes, entonces debemos colocar aquí todas las defunciones ocurridas por todos los tipos de accidentes en varones de 30 a 34 años. ¿Quién sería la población expuesta? Los varones de 30 a 34 años para el año que se esté calculando la tasa. Si es el 2005, bueno, el 2005. Tasa de mortalidad por cáncer de pulmón. Colocamos acá en el numerador todas las defunciones por cáncer de pulmón entre toda la población si es general. Si es para un grupo de edad, pues entonces colocamos un grupo de edad. O tasa de mortalidad por hepatitis también. Como son tasas específicas, por lo general se multiplican por 100.000. Entonces son tasas específicas de mortalidad por cada una de las causas. Entonces esto lo que nos va a permitir es analizar la situación de la muerte, cuáles son los principales problemas y en qué grupos de edad terminan afectando mayormente. En el caso de la morbilidad, lo que estamos buscando son entonces los casos, ¿verdad? En epidemiología, las enfermedades se llaman casos. Entonces es la razón, o la división, ¿verdad? Cada vez que hablemos de razón, estamos hablando de una división, de un cociente, entre el número de casos, que pudiera ser, por ejemplo, diarrea, toferina, anemia, registrados de una determinada enfermedad en un año y un área geográfica determinada, y el volumen de su población a mitad de año, expresado por 100.000. Aquí tenemos algunas otras tasas como la tasa de incidencia, la tasa de prevalencia, la tasa de ataque y la tasa de letalidad que vamos a ver ahora. Entonces ven ustedes, la tasa de morbilidad es el número de casos, por ejemplo, de diarrea entre la población en un año particular, entre el número de habitantes en ese periodo. Se toma por lo general cuando dice ahí a mitad de periodo porque es como un promedio entre los ingresos y los egresos, es decir, las defunciones y los nacimientos que ocurren en ese país, o en el caso de que haya migración o inmigración también. Y siempre se multiplican, al ser tasas específicas, siempre se multiplican por 100.000. Vean ustedes aquí, por ejemplo, las primeras 5 causas de consulta para Venezuela en el año 1998. El número de casos a nivel nacional, ¿verdad? Fue de 991.851 casos de síndrome viral. Asma, en ese año hubo 713.222. Diarrea fue de 709.000 y así sucesivamente. Se calcula cómo, dividiendo este número entre la población de Venezuela para el año 1998 y se multiplica por 100.000. Entonces la tasa de síndrome viral en Venezuela para el año 1998 fue de 4.267 casos por cada 100.000
habitantes. Es decir, por cada 100.000 habitantes había 4.267 casos de síndrome viral en Venezuela en el año 1998. Eso es lo que significa la tasa. ¿Para qué nos sirve? Bueno, para comparar un año con relación al otro o para comparar entre diferentes estados, por ejemplo. Si estamos trabajando a lo interno del país o incluso si estamos trabajando con otros países para compararnos con otros países y ver nuestra situación de salud. También lo podemos hacer, como les dije, fíjense, a nivel de un estado. En este caso, el Distrito Federal. Recuerden que el Distrito Capital se crea a partir de la aprobación de la Constitución, de la nueva Constitución en el año 99. Aquí los casos de síndrome viral fueron 54.111. La diarrea fue de 39.000 y vean que era de 2.370 por cada 100.000 por cada 100.000 habitantes. Es decir, por cada 100.000 habitantes había hubo 2.370 casos de síndrome viral en el Distrito Federal. Y vean que aquí está el síndrome viral, la diarrea, el asma, la fiebre y la rinofaringitis aguda. Pero si lo comparamos con un estado rural como es el estado Amazonas, vean que la principal causa de consulta fue la diarrea, con 7.228 casos, seguido del síndrome viral. Y fíjense que también tiene tasas superiores, por ejemplo, al Distrito Federal. Es decir, aquí la situación es un poco, hacemos comparación, ¿no? Entonces, un estado rural tiene peor salud en comparación con el Distrito Capital. La principal causa de consulta es la diarrea, problemas con el agua, con la distribución de los suministros, y luego le sigue el síndrome viral que incluso dobla o duplica a la tasa que observamos en el Distrito Capital. Fíjense que uno pudiera decir, bueno, pero es que en el Distrito Capital hay más población, pero a lo que nosotros dividimos, obtenemos, esto es un número, ya esto es un número que es un número relativo. ¿Por qué? Porque estos son 7.366 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso del Distrito Capital, cuando nosotros hablábamos del síndrome viral, decíamos que teníamos 2.400, alrededor de 2.500 casos por cada 100.000 habitantes. En Amazonas hay 5.600 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, ya igualamos, lo hicimos números comparables. Entonces no podemos decir que la población es lo que explica la situación de salud o lo que explica esas diferencias en las tasas. Esas diferencias se explican por las condiciones en las cuales vive esa población. Esta es una población rural, además con peores servicios de salud y también probablemente poblaciones pobres. ¿Verdad? Si nosotros hacemos conexión con los indicadores socioeconómicos, específicamente con la pobreza, es probable que consigamos que estas son poblaciones más pobres y por eso poseen estos indicadores de salud que estamos hablando en este momento. Eso es parte de lo que vamos a analizar nosotros con nuestro trabajo a través del laboratorio. Ya para ir finalizando, bueno, tenemos la tasa de incidencia, que es la razón entre el número de casos nuevos registrados de una determinada enfermedad. Fíjense ustedes, son casos nuevos de una enfermedad en un periodo de tiempo dado. Puede ser mes, puede ser una semana, puede ser día. Y la población expuesta al riesgo expresada por 100.000. Por ejemplo, ahorita que estamos en plena pandemia, nosotros decimos, bueno, ¿cuántos casos nuevos? Ese reporte que se saca a diario es una incidencia de casos. Cuando se hace el reporte de que hay 60 casos, se detectaron 80 casos, esos son casos incidentes. Y cuando se da el reporte de todo lo que hay acumulado, entonces eso es la prevalencia. La tasa de incidencia expresa el número de casos nuevos de una enfermedad ocurridos en un lapso de tiempo. Fíjense ustedes, entonces se divide el número de casos entre el número de habitantes y se multiplica por 100. Como les decía, esta es la tasa de prevalencia, ¿verdad? La razón entre el número de casos nuevos o viejos, o sea, no importa si es el número de casos nuevos o viejos, no son incidentes. La incidencia es nuevo y la prevalencia es lo que ocurre, lo que permanece. Entonces son los casos nuevos y los viejos. En el ejemplo que les decía de la pandemia es los 60 casos que hubo en el día más todo lo que venía acumulado en este año o en este mes o en esta semana. Eso se divide entre la población de esa área que estamos comparando y se multiplica por 100. La tasa de prevalencia expresa el número de personas en una población determinada que presenta una enfermedad. Es decir, generalmente la prevalencia de lo que habla es de la carga de la enfermedad en una población particular. Fíjense cómo se calcula el número de casos nuevos y viejos en ese mismo periodo entre la población de ese mismo sector para ese mismo periodo.
Vean aquí con esta tabla para tratar de entender lo que es la incidencia y la prevalencia. Fíjense, el año 2001 en el Distrito Metropolitano, que no existía todavía, pero vamos a hablar de Amazonas. Estamos hablando de los casos de malaria. En Amazonas, en el año 2001, hubo una incidencia de 19 casos. El alerta, estos datos se obtuvieron del alerta epidemiológico número 45, que es la semana que va del 3 de noviembre, ¿verdad? Del año 2002 al 9 de noviembre del año 2002, esa semana. Entonces, en esa semana hubo 19 casos incidentes en el año 2002. ¿Cuántos hubo de casos prevalentes? ¿Cuál era la prevalencia? Era de 5.661, es decir, habían 5.650, 40 y algo, para 42, y se le sumaron estos 19. Entonces, esta es la prevalencia. Aquí están los casos, los 19 que hubo esta semana, más los 5.640 y algo, que los 42 que venían de las semanas anteriores, es decir, de las otras 44 semanas, porque el año tiene 52 semanas epidemiológicas. Fíjense que en el caso del año 2002, la incidencia fue de mayor, ¿verdad? Hubo más casos, hubo 110, sin embargo, el acumulado, la prevalencia, era menor, fue de 3.340, es decir, durante las otras 44 semanas del año 2002 hubo menos casos. Entonces, esto es lo que es la incidencia y esto es lo que es la prevalencia. Fíjense, entonces la incidencia son los casos nuevos, estos son 19 casos que se detectaron solo en esa semana. Y los 5.600 es los 19 más todo lo que ya venía acumulado del resto de las semanas de ese año, en particular que fue el año 2001 y el año 2002. Aquí también tenemos otro ejemplo con el dengue. Fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, en el Distrito Metropolitano 301 ya para el año 2001, 301 casos incidentes en el año 2001 y habían 13.978 casos en el 2000 de prevalencia. Es decir, es probable que en este momento estuviéramos en fase epidémica. Con estos casos es que se construyen las curvas epidémicas. Y entonces ahí que podemos decir que estamos en epidemia. No lo podemos decir acá porque no tenemos una curva epidémica, pero muy probablemente este número de casos sobrepasa la prevalencia normal de casos y entonces se habla de que está en fase de epidemia. Mientras que en el 2002, para la misma semana 45, solamente hubo 44 casos con un acumulado de 1.239. Es decir, la incidencia fue de 44 en el 2002 y la prevalencia de 1.235. Cualquier duda con relación a esto, pues bueno, en las prácticas de laboratorio lo podemos aclarar. Esto también lo vamos a trabajar ahí. La tasa de ataque es la razón entre el número de personas expuestas al riesgo de padecer la enfermedad y el total de personas expuestas al riesgo expresado por 100. Es decir, es las personas que enferman que se pusieron al riesgo. La tasa de ataque es una medida que permite estimar la propagación de una enfermedad entre el grupo de personas que estuvieron expuestas al agente potencialmente patógeno. Por ejemplo, en el caso del COVID, las tasas de ataque se pudieran haber calculado entre el personal de salud que estaba expuesto al riesgo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran los que estaban trabajando, atendiendo a los pacientes. Entonces, ahí se calculan las tasas de ataque para obtener una medida de cuán rápido se puede diseminar la enfermedad. Se utiliza mucho la tasa de ataque y la tasa de letalidad que tenemos aquí, se utiliza mucho con las enfermedades de tipo infeccioso. En este caso, con la tasa de letalidad, es el número, es la razón, la división entre el número de personas que fallecen por determinada enfermedad. Es decir, por ejemplo, volviendo a la pandemia, las personas que fallecen de COVID de las que están infectadas de COVID, entre el total de personas que presentan esa enfermedad y se multiplica por 100. La tasa de letalidad mide o expresa la gravedad de una enfermedad específica en un periodo de tiempo particular. Entonces vean que con el ejemplo de la pandemia lo tenemos muy claro. Es el número de personas que fallecen por COVID entre las personas infectadas por COVID y eso se multiplica por 100. ¿De qué nos habla entonces esta tasa de letalidad? Bueno, de la gravedad de la enfermedad en este caso. Bien, entonces continuamos en la próxima clase y nos queda pendiente revisar todo lo que tiene que ver con la servicio. Eso, sin embargo, lo vamos a hacer en el laboratorio. ¿Ok? Buen día.